Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Hoy hablaremos de doña Mencía de Mendoza, una de las mujeres importantes de la familia de los Mendoza de Guadalajara. Hay una biografía de ella en el libro de Damas de la Casa de Mendoza, coordinado por Esther Alegre Carvajal, en el capítulo escrito por Juana Hidalgo Gayar, titulado Mencía de Mendoza, Marquesa del Cenete, Condesa del Nassau y Duquesa de Calabria. La enumeración de estos títulos nobiliarios de esta mujer es ya un apunte biográfico. Por ese orden los fue adquiriendo. Por su nacimiento heredó el de Marquesa de Cenete. Luego, tras su matrimonio con el ministro de Finanzas y hombre de confianza del emperador Carlos V, adquirió el de Condesa de Nassau, estado que la llevó a viajar por Flandes y establecer su casa en Breda. Dicen que fue ella la que llevó el estilo renacentista a los Países Bajos, al pedir que se hiciera su castillo a la manera de los edificios que tenía su familia en Guadalajara, el Palacio del Duque del Infantado, por ejemplo, o la Iglesia de la Piedad, etc. Hay otra biografía más antigua que se titula Doña Mencía de Mendoza, Marquesa de Cenete, 1508-1554, del Marqués de Saltillo, Laso de la Vega, publicada en 1942. Además, se tiene noticia de esta mujer en muchos escritos sobre el arte renacentista en Valencia, donde rehabilitó el palacio que fue su vivienda última. En el proceso inquisitorial a los alumbrados de Guadalajara también se habla de ella. Actuó de testigo a favor de María de Cazalla. También en las biografías de humanistas exiliados y perseguidos en España, como la de Luis Vives, que sería su maestro en Flandes, o Juan Díaz, el único protestante español que asistió a la Dieta de Ratisbona, que hoy es venerado por la Iglesia Evangélica como uno de sus mártires, pues tuvo relación con doña Mencía de Mendoza en Flandes. En el inventario que se hizo de sus bienes a su muerte, hay 16 baúles de libros en castellano, valenciano, italiano, alemán, francés, latín y griego. Fueron depositados en el convento de los predicadores. Y de estos libros, más de 75 eran prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición. Entre los objetos que dejó a su primo Íñigo de Mendoza, medallas antiguas de oro y plata, una de ellas llevaba grabada a la efigie de Erasmo, que por entonces pues tampoco era santo de devoción de la Iglesia española, al contrario, los erasmistas estaban perseguidos. Además de mecenas de las artes y coleccionista, tenía la intención de fundar un colegio trilingüe, para lo que dotó a la Universidad de Valencia con renta suficiente para pagar el salario de los catedráticos. Su muerte a los 46 años truncó este proyecto cultural. Se conocía al dedillo el camino de Jadraque a Guadalajara. Lo había hecho infinidad de veces, nunca con tanta compañía. Además de las 2 doncellas de su madre, venían con ella 4 caballeros, custodiando el carro en el que iban montadas, junto al baúl, con vestidos de lujo que no tenía intención de ponerse. Por si acaso habían insistido en su casa. Por no contradecirlas, aceptó llevar consigo el equipaje que le prepararon sus doncellas. Sabía que en su nuevo estado debía hacer algunas concesiones al protocolo
y los mayores sabían mejor que ella cómo manejarse en su nueva situación de prometida real. Su futuro marido era el chambelán de la corte del emperador Carlos. Desde que murió su padre, junto con la hacienda y sus títulos, había heredado las obligaciones de su apellido. Su matrimonio con Enrique III de Nassau-Breda, camarero mayor, señor de Breda, miembro del Consejo de Estado, de Hacienda y de Guerra, era otra obligación más. No le pesaba, era amable, cortés y educado. Conocía sus tendencias espirituales y las alentaba. Sabía lo doloroso que es separarse de los suyos para irse a vivir a un lugar desconocido, y para animarla le había pedido su opinión para la construcción del palacio que había mandado edificar en Breda. Puesto que iba a ser su nuevo hogar de casada, quería que fuera a su gusto. Allí podría invitar a sus amigos, tener su corte y rodearse de artistas, hombres de letras y maestros de espiritualidad que habían tenido que huir de España. Iba a tener muchas ventajas aquella boda. De momento, al principio seguirían viviendo en Castilla. Tiempo tendrían de ir preparando el terreno de su futura vida conyugal mientras que le terminaran el palacio. Su tía Brianda no iba a asistir a la ceremonia de la boda. Le hubiera gustado tenerla cerca, pero respetaba su voluntad. Hacía tiempo que vivía apartada de las pompas mundanas. Durante algún tiempo, las dos habían compartido aquel apartamiento para entregarse a la vida interior en silencio. La admiraba y la quería. Tenía necesidad de despedirse de ella, de verla y estar juntas un tiempo antes de partir para Flandes. Mencía amaba aquellas tierras de Guadalajara donde se había criado y sentía mucha pena dejarlas. Aun a sabiendas de las ventajas que tendría en ese país más libre donde ya tenía amigos que la esperaban. Le agradaban la suavidad del paisaje, las colinas verdes y la belleza de colores que se veían en las pinturas flamencas que había adquirido. Cuando sintiera nostalgia de lo que dejaba atrás, se consolaría contemplando aquellas vistas. En realidad, los lugares de su añoranza, que eran los que iban pasando por ellos, habían cambiado mucho. Todo era mucho más alegre en su infancia, sobre todo la casa familiar, que estaba llena de gente siempre. Ya había cambiado la última vez que vino a visitar a su tío Diego, desolado aún por la muerte de su esposa. Recordaba las fiestas en aquel palacio, a sus primas y primos, los criados de la casa. Recordaba las fiestas en aquel palacio, a sus primas y primos, los criados de la casa, cultos y amigables, las visitas de pintores y poetas que animaban las reuniones. Su tío había estado en la guerra de Granada y no quería saber más de batallas. No había justas ni torneos de caballeros, sino reuniones de hombres y mujeres espirituales con alegría de vivir y al mismo tiempo con dedicación a las letras. Era una niña cuando vino a celebrar con ellos el título que el rey Carlos le concedió a don Diego Hurtado. Aquel toisón de oro aumentaba el prestigio de toda la familia. Casi todos estaban más orgullosos de él que quien lo recibía. Tenía sus razones. Conocía la política de la corte. Algo querrían de él. Algunos años después, en alguna de aquellas reuniones a las que asistían gentes tan diversas, le había oído despotricar contra el emperador por no haber sabido mantener la paz en Alemania y dejarse llevar por la Iglesia de Roma, anatemizar a hombres sabios y honestos que solo protestaban de los desmanes que hacían los curas, desmanes y abusos del clero que todos veían. Eran notorios los del obispo Acuña. Sí, el obispo daba ese ejemplo, pues
¿Qué no harían los que estaban a sus órdenes? La alegría de la celebración duró poco. Enseguida murió su esposa, doña María Pimentel y Pacheco, y el palacio del infantado se tiñó de luto. Aunque las visitas no dejaban de llegar. Con el tiempo, los rezos fueron ocupando más lugar que las fiestas. Las reuniones espirituales se alargaban horas y horas. Su tío, además, dedicaba muchas horas del día al silencio. No era un lugar para una niña. Su tía Brianda se la llevó a su casa. Siempre había niñas allí a las que enseñaban mientras trabajaban sus madres. Sí, su tía Brianda había creado un beaterío en Guadalajara y era el lugar más alegre a pesar del silencio interior con que las beatas se recogían. Siempre había mujeres que venían a trabajar y traían a sus hijos con ella porque no tenían dónde dejarlos. Mencía era feliz allí entre aquellas mujeres y con tantos niños, hasta que vinieron de Jadraque a por ella. Habían cambiado muchas cosas en el Palacio del Infantado. Lo único que seguía eran aquellas predicaciones y prácticas de devoción moderna. Era como si su tío quisiera hacerse perdonar su dilapidada vida de antes. O eso parecía a algunos. Otros, en cambio, pensaban que aquellas gentes del pueblo dentro del palacio eran más de lo mismo. Antes frecuentaba gitanos y ahora alumbrados. Tanto unos como otros no dejaban de ser charlatanes que engatusaran a la gente. Engatusaran o no, daba gusto escuchar a esos oradores que daban consuelo y esperanza a todo el mundo. Le habían ayudado mucho a su tío a recobrar el ánimo. A los otros, a los gitanos que frecuentaba antes, no los había conocido ella. Tenía mucha curiosidad de saber cómo era su primo Martín, el hijo de su tío que había nacido de sus amores con una gitana. Decían que era muy guapo, el más guapo de todos sus primos, rubio como su padre, con la misma estampa gallarda, pero con la piel morena y curtida por el sol. Aunque cambiase el atuendo, tenía las maneras y el grajero de la tribu de su madre, y, a pesar de todo, podía pasar por caballero. Al menos era lo que pretendía su padre, hacerle pasar por tal. Para eso lo había llamado a su lado y le había puesto un preceptor que le enseñase. El resto de la familia había querido ignorar su existencia. ¿Qué pensarían en la corte de su futuro marido si supiera que tenía un primo gitano? Habían llegado a las puertas de la ciudad. Sacó la cabeza por la ventanilla y pidió por señas al soldado de guardia que se acercara. «A la casa de doña Brianda. Vamos allí primero». Cruzaron el río y subieron por la cuesta hasta llegar al barrio de la Judería. El carruaje se detuvo delante de lo que había sido la sinagoga de la Piedad. Mencía se bajó con las dos doncellas y ordenó a los soldados que siguieran el camino, sin bajarse de los caballos, hasta el palacio de su tío. Sabía que su tía Brianda no quería ver lujos en su casa. Antes de que llamara a la puerta, se le acercó una de las mujeres que venía de llevar agua hasta la obra que tenían al lado. «Doña Mencía está en la escuela», le dijo. «¿Quieren verla?» «¿Tardará mucho?» «No, está a punto de venir. Pueden esperarla si quieren en el recibidor. ¿Les traigo un vaso de agua? ¿Necesitan alguna cosa?» No, gracias. Esperaremos fuera dando un paseo». «¿No quieren tomar asiento?» «Hemos hecho un largo camino sentada». «Gracias. Usted vaya a su tarea, no se preocupe por nosotras». «No, si no tengo más obligaciones que atender la puerta y darles a estos jornaleros lo que necesiten de la casa. Por eso tenemos abierto». «¿Qué obra están haciendo?» «Tiran unas casas que doña Brianda ha comprado. Ella le dirá los planes que tenga».
Brianda había comprado unas casas colindantes con el palacio para construir una iglesia. Le pondría el mismo nombre que tenía antes la sinagoga destruida, de la Piedad, Nuestra Señora de la Piedad, para que esa fuera su función, practicar la piedad y ayudar a los más necesitados. Contaba con el beneplácito de su hermano, el duque del Infantado. La opinión de los demás parientes le importaba muy poco. Doña María Pimentel y Pacheco, la esposa que falleció en la flor de la vida, le había dado 4 hijos en poco más de 7 años que estuvieron casados. Diego de Mendoza recordaba su boda en 1492, aquel año famoso en acontecimientos. El mayor fue aquella celebración. Seguramente doña María no llegó de enterarse de la existencia de ese hijo bastardo, tan querido por su marido como los legítimos que había tenido con ella. Decían de los Mendoza varones que tienen fuego en la entrepierna y que no pueden estar sin mujer. Todos los rezos de las mujeres de la familia no habían podido acallar esas ansias que daban lugar a escándalos y a situaciones injustas para los vástagos, fruto de esas relaciones. A su tío había que buscarle diversiones para que no cayera en la melancolía y no volviera a las andadas de ir por ahí de amorío en amorío. Un trovador es lo que le hacía falta. Asuntos más graves amenazaban con romper la paz de aquella ciudad de Guadalajara que la tristeza de un viudo. Por muy dolorosa que sea una muerte, cabe la confianza de que el Señor le dará un descanso eterno al finado. No es lo mismo una muerte en su casa con todos los seres queridos alrededor que una muerte en la hoguera. Ese era el temor con el que algunos vivían entonces. Su tía se había salvado. Había muerto con la asistencia del sacerdote que te da la solución y te recuerda la dulzura del amor del Padre Celestial. Los santos óleos eran un anticipo de esa dulzura. Otros no correrían la misma suerte. Por entonces la amenaza existía. En torno al palacio ocurrían acontecimientos mucho más graves que afectaban a más gente, y su tío Diego no podía ignorarlos. Por muy grande que fuera su dolor por la muerte de su mujer, debía sacar fuerzas y ayudar a los demás a hacer frente al problema. Nadie está libre de envidias y rencores, por mucho que sea el bien que haga. Nunca llueve a gusto de todos. Ni los hombres ni las mujeres de su familia habían vivido sujetos a la opinión, mala o buena, que la gente tuviera de ellos. Tampoco a su tío Diego le importaba. Actuaba bajo los impulsos de su conciencia. Creía estar a salvo de maledicencias en su palacio sin ver que éstas pueden venirle desde dentro. No sospechaba de la tal Mari Núñez, la criada. ¿Había actuado por sí sola? ¿No sería que la hubieran aconsejado otros? Los parientes más cercanos, con la pena del duelo, no estaban para ayudar a nadie. Tendría que hacerlo ella, Mencía. Tendría que mover amistades y relaciones para ver el estado del proceso inquisitorial y actuar para que no acabara nadie en la hoguera. No era tan malo tener poder si podía emplearse para ayudar a otros. Regreso de Flandes. Otra vez a las puertas de Guadalajara. Los años habían transcurrido en un suspiro. No echaba de menos Flandes, si acaso la libertad de que gozaba, las conversaciones con humanistas como Luis Vives, el color tan vivo de las flores y estar tan cerca de Erasmo de Róterdam. Escucharlo criticar al clero formando parte de él, denunciar los males de la Iglesia siendo parte de ella, es lo que había que hacer. Y ser valiente para atreverse a hacerlo. La excomunión de Lutero estaba muy cerca en el tiempo.
nada más lejos de su pensamiento que hacerse luterana. Toda su familia era católica ferviente, aunque a su tío se le escapara algunas frases que era mejor olvidar. Gracias a Dios que no se lo habían tenido en cuenta. A él no le importaba que dijeran que lo que había en su casa tenía un tufillo luterano. Tuvo que mover muchos hilos en la corte desde Flandes para que no se llevaran al Santo Oficio aquel papel que lo denunciaba, y que era el duque gentil, y que creía que estaba en lo de la salvación general con lo de Lutero, y que no se mostraba disconforme en sentirlo. Eso decía el papel. En Flandes podía oírse esas palabras y otras más fuertes sin que moviesen a escándalo. Tenía muchas cosas buenas su vida allí. La oscuridad de las casas se alumbraba con luces, con pinturas y tapices que se había traído y que todavía tenía guardadas en cajas. No sentía nostalgias del país de su esposo. La abrumaban aquellas noches de invierno tan largas que a eso de las 3 de la tarde ya estaba oscuro. Tampoco le gustaba que las puestas del sol duraban tan poco y que apenas se vieran por lo nublados que eran los días. Sería fácil dejar su casa. El palacio que su marido había hecho es profeso para ella, al estilo renacentista de los edificios de su familia, los Mendoza, en Guadalajara. El hijo de su difunto esposo quedó contento con su generosidad de dejárselo todo a él, excepto los bienes muebles que pudiera trasladar con ella: pinturas, joyas, tapices, muebles, libros, sobre todo libros se había traído. Se sentía privilegiada porque Dios le concedía otra vida. Aquella que le había dado en Breda junto a su marido había sido feliz. Se habían rodeado de sabios y eruditos, algunos perseguidos en estos reinos de Castilla. Atrás dejaba su castillo renovado por el arquitecto Rombot Geldermans, para que fuera a su gusto. Salones espaciosos, chimeneas decoradas con grutescos y figuras clásicas que la hicieran recordar sus palacios de Guadalajara. Allí se quedaron algunas pinturas que hiciera para ella Jan von Scorel y Bernard van Orer, y la galería de retratos de su salón no podía acarrear tanto como había ido acumulando. Aquellas paredes eran el mejor sitio para unos cuadros hechos a su medida. Allí los dejaría. Siempre supo que aquella vida en Flandes era temporal. La vida de todo mortal lo es, como decía su tía. Estamos aquí de prestado. Su juventud, 16 años cuando se casó con Enrique, viudo de 2 matrimonios anteriores, y 40 años cumplidos, hacía presagiar que la viuda iba a ser ella. Como estaba de paso por Flandes, pues no se apegó a nada ni a nadie. Quiso a su marido y se sintió aún más querida por él. Agradeció los esfuerzos que hizo de rodearla de objetos de arte y de cuanto pudiera desear para sentir el castillo su hogar y ella la dueña, sin más recuerdo de las esposas anteriores que los hijos, más cercanos a ella por edad que al padre. La respetaron y la amaron. Fue libre de hacer y deshacer a su gusto, tanto en el castillo de Tournot, en su palacio en Breda, como en el de la familia Nassau en Bruselas. Y pudo viajar por todos los Países Bajos, conocer lugares y personas que abrieron su espíritu a otras formas nuevas de religión y de cultura. En las ausencias del marido, por su trabajo en la corte, no estaba sola. Además de su hermana pequeña, que siempre la acompañaba, estaba aquel grupo de gente española con la que tenía tanto en común, además del idioma. En aquella ciudad continuaría viviendo Luis Vives, que fue su invitado por largas temporadas. Lo había sido antes de la casa de su padre, cuando vivieron en Valencia. Ambos recordaban la frase que el sabio humanista había escrito en su libro de Institutione Feminina Christianae: en mi Valencia
yo veo cómo va creciendo en discreción y en años doña Mencía de Mendoza, hija del marqués del Cenete, que si no me engaña la esperanza, será loada en su día. Fueron años felices. Debía estarle agradecida al emperador por aquella boda que tanta alegría les dio, desde el mismo día de las celebraciones en Burgos. Hasta el rey disfrutó participando en justas y torneos en aquella boda. Las gentes aplaudían a la pareja, aunque no faltara quien criticara la diferencia de edad. La familia del duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, un joven solo un año mayor que ella, con el que querían casarla. De haberlo hecho, no habría disfrutado de esa libertad que tuvo en Flandes. Fueron años felices a los que solo puso final la muerte. La vida es así. Había que disfrutar del momento y no lamentar lo que se dejaba atrás, ni lugares ni personas. Había dejado al maestro Vives, pero se trajo consigo sus obras, además de libros de Erasmo en griego y otros escritos en latín y en lenguas romances. Se consideraba afortunada por haber aprendido latín en su infancia, lengua con la que podía comunicarse con gentes de otros países. Sus ocupaciones habían cambiado. La vida zarandea a todo el mundo. Sin embargo, las pérdidas y dolores eran menos si podía ocupar sus días en los estudios. Había tantas cosas que quería conocer. 1000 vidas que tuviera no serían suficientes para leer tantos libros como había en el mundo. La sabiduría de Dios era infinita. Había hecho diferentes lenguas y había dispersado a los sabios por distintas partes del mundo para que el que quisiera aprender se entretuviera en recomponer aquella sabiduría dispersa. Le traía algunos de esos libros como regalo a su tía Brianda. Tenían distintos pareceres, pero se entendían muy bien. En lo fundamental estaban de acuerdo. Segunda boda. Con el duque de Calabria. En la celebración del Año Nuevo de 1541 ya estaba concertada su boda con el duque de Calabria. Hubiera podido renunciar a ella e irse a vivir en comunidad a Guadalajara, o quedarse en su castillo de Jadraque y tener una vida tranquila dedicada al estudio. Sin embargo, accedió a la boda. Había rechazado antes a otros pretendientes. Nada más poner en pie en Guadalajara recibió propuestas de matrimonio con personajes de la corte. Don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca y virrey de Nápoles, que se había quedado viudo de María Osorio en 1539, el mismo año que ella. Lo rechazó inmediatamente. Acababa de morir su esposa y ya sabía todo el mundo que estaba buscando nueva consorte. También rechazó al hijo de los marqueses de Mondéjar. El propio emperador era garante de esos ofrecimientos. Se sentía en la obligación de situarla ventajosamente con un nuevo enlace, ya que la muerte había truncado las esperanzas que había puesto en la primera boda con el conde de Nassau. Este conde había sido uno de sus colaboradores más próximos. Parientes y conocidos de la corte no la dejaban en paz con sus consejos de que aceptase a tal o cual caballero, como si estar sola fuera una desgracia, o no pudiera vivir una mujer sin un hombre al lado, a no ser que fuera monja. Ni monja ni beata. No quería seguir el ejemplo de su tía Brianda, por mucho amor que le tuviera. Le faltaba valor para renunciar al lujo en el que había vivido toda su vida. Solo quería independencia y libertad para dedicarse al estudio y disfrutar de los goces de la vida y el arte. Esos goces del cuerpo y del espíritu. Su hermana y su cuñado, el conde de Saldaña, ya habían hecho planes para disponer de su hacienda. Temían que lo diera todo como había hecho su tía Brianda con su herencia. María, su hermana pequeña, no concebía que no quisiera vivir en su casa. Habían estado juntas casi toda la vida, desde que murieron sus padres. Mencía, como hermana mayor, siempre cuidó de la menor.
Cuando se fue a Flandes en su primer viaje de 1530, se la llevó con ella y vivieron las dos en Breda con su marido, hasta su regreso 3 años después. Ahora María pensaba que su hermana debía hacer lo propio e irse a vivir con su familia. Pero era distinto. Su hermana la había necesitado a ella, pero ella no necesitaba a nadie. De vivir con ellos no se hubiera sentido libre. Con 33 años todavía era una mujer joven, no para tener hijos. No era esa su intención. Pero sí para tener una vida independiente, entrar y salir, viajar, comprar, invitar a su casa a quien considerase oportuno, contratar a los criados que quisiera y no tener que dar cuentas a nadie de sus actos. Se casaba con el duque de Calabria para que la dejaran en paz, que hasta tenía al emperador detrás instándole a mejorar de estado. Ocupar el puesto que había ocupado antes que ella, Germana de Foix, era un privilegio. No podía competir con ella en belleza, pero estaba muerta. Tampoco en títulos. Ella no había sido la esposa del rey de Castilla, ni la amante del emperador. Solo tenían en común con Germana haber tenido antes otro matrimonio. Experiencia que también compartía con su viudo, el que iba a ser su marido. El saber popular ya lo dice. A la primera la escoba y la segunda señora. Ella venía a ser la señora de la casa sin preocupaciones domésticas que no le gustaban en absoluto. Como en su matrimonio anterior con el conde de Nassau, lo primero que haría en el palacio que iba a ocupar era remodelarlo a su gusto. Llamó a un arquitecto de su confianza para que transformara las ventanas ojivales del edificio por otras más amplias, con decoración de motivos griegos y romanos. Gaspar Gregori, el arquitecto, captó muy bien lo que ella quería y le sugirió tirar una pared entera de una habitación que daba a la huerta y en su lugar poner una vidriera que podía abrirse para dejar pasar el perfume de azahar de los naranjos en flor. En este palacio intervino menos que en su residencia anterior. Sin embargo, cambió el mobiliario. Se trajo sus muebles, algunos adquiridos en Flandes y otros en subastas aquí en Castilla y Aragón. Ella no iba a dormir con su marido en la misma cama en que él se había acostado con Germana, y tampoco en una cualquiera. Eligió la más espectacular, una que había pertenecido a la reina Isabel de Portugal, la esposa del emperador, hecha de nácar de colores, con 6 pilares que la sostenían e incrustaciones de piedras preciosas. Para otros momentos, en su habitación privada tendría otra cama que perteneció a otra reina, María de Francia, la hermana de Enrique VIII, tercera esposa de Luis XII. Esta tenía un dosel con 20 cuadrados de seda de varios colores bordados en oro. ¿Por qué no podía rodearse de belleza y de lujo? Bueno, alguna vez pensó si no sería mejor vender todas sus posesiones y entregar el dinero a los menesterosos para ganarse un lugar en el cielo. Lo pensó, pero no lo hizo. Había otras maneras de ganarse aquel lugar. Lo importante era el desapego, vivir en este mundo sabiendo que estamos de paso. Primero Castilla, luego Flandes, después Valencia, y más tarde lo que Dios dispusiera para ella. Vivir el momento y hacer el bien a manos llenas. Para lo cual, para hacer el bien, había que tener con qué llenarlas. Si no viviera en un palacio, ¿qué caso le hubiera hecho cuando intervino como testigo en los procesos por herejía hace unos años? Podía haber evitado su presencia en el tribunal, pero accedió a presentar testimonio y obedecer a su conciencia. En el año de 1533, cuando ocurrieron los hechos, estaba felizmente casada. Podía haberse ausentado yéndose a Flandes o quedándose en la corte del emperador con su marido. No hacía falta que hiciera el viaje a Guadalajara para declarar a favor de María de Cazalla. Lo hizo
porque sabía que su testimonio iba a ser decisivo, no solo en ese juicio, sino en los otros que hubo. Acudió al tribunal junto a su tía Brianda, con la pompa y autoridad que les daba el prestigio de su apellido Mendoza, y estuvo al lado de los humildes, pagando asesores que los defendieran y dando testimonio a su favor. María de Cazalla, su hermano el obispo Fray Juan, su esposo Lope de Rueda, el sacerdote Rodrigo de Vivar, a todos los conocía y admiraba. Hizo por ellos todo lo que le pidieron, y hubiera hecho más de haber podido. Se lo merecían. ¿Qué menos que aquel viaje? Su tío hubiera hecho lo mismo. Desde el más allá, don Diego estaría agradecido de que hubieran estado al lado de los acusados, porque él también ayudó a Isabel de la Cruz y a Pedro Ruiz de Alcaraz, otras 2 personas a las que su fervor religioso las hacía sospechosos de iluminismo. Los había alojado en su palacio, y allí los tuvo mientras vivió. Brianda de Mendoza se llevó con ella a otras criadas que corrían peligro. Mencía hizo lo mismo con los que se quisieron ir a Flandes con ella. Algún hombre aceptó el puesto de criado, orfebre, cocinero, mozo de cuadra. Las mujeres prefirieron quedarse en Guadalajara, al abrigo de la comunidad de su tía Brianda, que, gracias a Dios, contaba con la autorización del Papa y el apoyo de los frailes franciscanos para su beaterío, o beguinato, como llamaban en Flandes a la forma de vida piadosa y de religiosidad libre que Brianda y sus compañeras hacían. Cuánta libertad había en los países más allá de los Pirineos. Recordaba al maestro Luis Vives. Qué pena que estos reinos no se aprovecharan de su sabiduría. Le debía mucho. Había enriquecido su vida con sus enseñanzas. Aquellas tardes lluviosas de estudio con él, las charlas amistosas con sus otros discípulos, la libertad con la que hablaban de lo divino y con lo humano. Eso era lo que más echaba de menos en este regreso a Castilla. Pero la corte de Valencia podía ser algo muy parecido. Se iba a rodear de todo el arte y todo el lujo que tenía allí. Además, tenía la luz de Valencia. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet.